amigos, bienvenidos nuevamente a Shakti TV en Mundo Holístico. Yo soy Rosy Reynoso, instructora de yoga y terapeuta. Y bueno, pues les saludo con mucho gusto este lunes 16 de julio. Bonito inicio de semana, bonitas vacaciones para todos los jóvenes, niños, adolescentes que ya están, ¿verdad?, descansando, pues ahora sí que meritoriamente después de un gran esfuerzo de estudio. Les saludo nuevamente, pues como siempre, proponiéndoles temas de bienestar físico, mental, espiritual y emocional. Y hoy, pues bueno, este programa se lo quiero dedicar a varias personas, principalmente a mi hermano Alejandro Reynoso. Muchas felicidades, hermano, en tu cumpleaños, y que tiene que ver un tema muy importante por el cual hemos estado pasando y que, bueno, espero que te ayude a ti y a muchas otras personas. También se lo dedico a uno de mis profesores en tanatología, el profesor Carlos, y a todas aquellas personas que están sufriendo alguna pérdida o alguna situación que pues consideran irremediable en cuanto a perder a un ser querido, a un trabajo, a un amor, a una amistad, etcétera. Entonces, como podrán darse cuenta, el tema de hoy está titulado Tanatología, aprendiendo a aceptar. Yo no sé si tú que me estás viendo has escuchado el término de tanatología. Como yo bien decía en mi Face, hace algún tiempo yo escuché la palabra y la verdad no le di importancia ni me interesó. Pasados los meses, las semanas y hasta pues yo creo que un año o dos, empecé a entender muchas cosas sobre este concepto, ¿sí? Más sobre todo por la parte vivencial que teórica, ¿sí? Ese proceso en el que pues muchas veces a todos nos toca o a todos nos llega en algún momento de nuestra vida, que es perder, y básicamente las personas lo relacionan siempre con la pérdida de la muerte de un ser querido, pero finalmente, bueno, yo entendí que el término era más amplio, que iba más allá, se refiere a perder pues hasta relaciones afectivas, relaciones de trabajo, objetos, relaciones emocionales o vínculos emocionales que has creado tal vez con alguna mascota. Es muy amplio el concepto. Entonces, pues bueno, amigos, espero les interese este programa. Les mando muchos saludos nuevamente, como siempre. Aquí sigo pues con mi lista de saludos antes de que otra cosa pase. Mando saludos a Juanice Juárez y a Héctor Medina, que hacen el favor de seguirnos en las redes, por mi Face y por Mundo Holístico. Muchas gracias. Y también a todos los que pues comentan los programas, Isabel Merino, tenemos también a Carla Montiel, a Marisela Ríos, a Hilda del Real, y seguiremos mandando saludos. Muchas gracias a todos ustedes por encontrar algo en este programa, por buscar opciones para su bienestar. Pues comencemos. La tanatología es una disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte, ¿sí? Esta disciplina, bueno, pues es aceptada apenas en el siglo XX como una ciencia más en ayuda del ser humano, y esta, bueno, pues se refiere a comprender este sentido de la vida también y de la muerte, los significados, los ritos que conllevan la muerte, y es concebido como una disciplina profesional que integra a la persona como un ser biológico, psicológico, social, espiritual, ¿sí?, para vivir con plenitud en su momento y también en el momento de partida, pues buscar las alternativas o las mejores propuestas para que la persona descanse o se vaya en paz. Yo, como he platicado con algunos de mis pacientes, bueno, pues existe siempre este miedo a la muerte. Es un tema tabú en nuestra sociedad. Posiblemente
es algo muy contradictorio porque básicamente celebramos la muerte en unos meses más, ¿sí? Se habla de que somos un pueblo festivo, de que celebramos el 2 de noviembre, y que somos un pueblo alegre y que convivimos con nuestros muertos, pero contrariamente cuando tenemos una pérdida en nuestra familia y sobre todo de carácter muy cercano, pues no llega a esta parte de celebración o de alegría por la partida. ¿Sí? Nuestro concepto en Occidente pues se refiere mucho al sufrimiento, aunque en algunas religiones se hable de liberación, se hable de que el espíritu se libera, de que ya que el alma, bueno, pues ya descansará, de que se liberará de esta envoltura, y tal vez en otras concepciones como en el hinduismo, bueno, volverá a reencarnar si dejó cosas pendientes. Para nosotros en Occidente es muy fuerte la cuestión de que alguien muera en nuestra familia, y sobre todo pues se llevan a cabo rituales con mucho sufrimiento y dolor. Muy raras veces, yo no conozco a alguien que en nuestra sociedad mexicana hasta este momento no me ha tocado ver algún ritual en donde despidan a las personas con alegría, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre se ve con esta parte de enorme tristeza. Entonces, bueno, pues la tanatología, además de ayudar al paciente terminal a despedirse, a irse de la mejor manera de este plano, pues también ayuda a los dolientes, a los familiares, a procesar este duelo, ¿sí? Y bueno, de esa manera, ¿no? De la forma en que es llevada esta disciplina, tal vez los dolientes puedan procesar más rápido esta pérdida. No quiere decir olvidar, porque nosotros sabemos que este tipo de situaciones no se olvidan, simplemente llevarlas a superar, a enfrentarse, a vivir de una nueva forma o un nuevo esquema, sin esta persona, ¿sí? Sin este pilar que formaba parte de su familia. Y sobre todo, bueno, pues se nos hace énfasis en que básicamente pues hay que agradecer haber tenido a esta persona cerca de nosotros, haber convivido, haber compartido, ¿verdad?, momentos y situaciones. Entonces, bueno, pues dentro del estudio de la tanatología se incluyen aspectos como ayudar a crear en las personas un sistema de creencias propios sobre la vida y la muerte. O sea, no solamente abarca la muerte, ¿sí?, sino también la vida y el sentido que le damos a esta vida, como hemos hablado en otros programas. Entonces, bueno, es muy importante empezar a concebir la muerte no como un castigo, sino como algo que va a llegar, algo que es seguro, ¿no? En nuestra etapa de vida es seguro. Entonces es un proceso natural. Otra cosa es preparar a la gente para asumir cualquier tipo de pérdida. Estamos hablando de tipos de pérdida, como yo lo mencionaba hace rato, bueno, pues desde una separación, un divorcio, una amistad muy querida, perder un empleo, perder un objeto. O sea, hay personas que realmente tienen tal apego a un objeto, a un trabajo, a una persona, que es muy difícil y doloroso aceptar esta pérdida. Entonces, bueno, pues también la tanatología se encarga de pues ayudar a la gente en este tipo de circunstancias. También entender que la dinámica de la pena pues tiene mucho que ver con nuestras emociones, y que estas emociones las podemos trabajar. Sí, que es normal sentirse tristes, agobiados, decaídos, pero que, bueno, hay que llevar a cabo un proceso para que tengamos un bienestar emocional y mental adecuado para seguir adelante en nuestro camino cuando sufrimos una pérdida de ese tipo. Entonces, bueno, pues en esta situación, uno de los aspectos importantes de la tanatología es aprender, por ejemplo, que pueden llevarse diferentes acciones cuando existe una persona
en nuestra familia o alguien cercano, ¿verdad? Para ayudarla a despedirse de este plano. O sea, no solamente se remite a los cuidados médicos paliativos, que entendemos por paliativo la cuestión de darle los recursos pues para evitarle el mínimo dolor o sobrellevar ese dolor físico, sino también, ¿verdad?, poder ayudar a esta persona en sus preocupaciones inmediatas, que serían referidas sobre todo a, por ejemplo, si deja pues cuestiones legales, cuestiones testamentarias, ¿sí? La tanatología puede ayudar también a esta persona y a sus dolientes a encaminarlos a hacer las cosas de manera más pues fluida y adecuada. También pues se refiere a que se puede ayudar a la persona a tener una paz y una cuestión emocional más saludable en los últimos momentos. Entonces, bueno, abarca también el campo jurídico, ¿no? Un tanatólogo, una persona que se dedica a esto, puede orientar a la familia y puede ayudar también a esta persona a tomar las mejores decisiones, ¿verdad?, en estos últimos momentos. Entonces, bueno, pues es un tema que yo creo a muchos de nosotros nos puede causar un poquito de ruido, digo yo, ¿no? Pensar en la muerte, ¿sí? Pocas veces hacemos una parada y pensamos en ello, vivimos al día con día y solamente ponemos un poquito de atención cuando nos toca así a veces de manera inesperada o sorpresiva, es cuando comienzas a reflexionar sobre pues la cuestión o la posibilidad de partir de este plano en cualquier momento, porque pues bueno, como todos lo sabemos, nadie tenemos la vida asegurada. Entonces, bueno, pues esta disciplina ayuda a las personas a comprender este proceso de vida, ¿sí?, de una mejor manera para llegar a una mejor aceptación en el momento de partir cuando pues existe esa posibilidad. Pues no sé si les está interesando, amigos, este tema de la tanatología. Para mí, y yo lo comento como una experiencia personal, fue muy interesante acercarme a este estudio, conocer a grandes maestros como el profesor Carlos, a quien le mando un fuerte saludo, en donde el hecho de entender ciertas pérdidas en mi vida, ciertas pérdidas que estaba yo teniendo en algún momento, el hecho de comprenderlas, de tratar de aceptarlas, sí realmente hizo que yo fluyera en mis acciones y en la toma de decisiones. Entonces, bueno, una vez en sus clases, en su curso, él nos cuestionaba a los alumnos y decía, a ver, ¿tú qué tipo de pérdida has tenido? ¿No? Entonces todos los alumnos, bueno, se iban o nos íbamos a las pérdidas de los familiares y es algo muy común, ¿no? Pensar cuando dejó este plano tu abuelita, tu papá o no sé, alguien muy cercano y nos preguntaba el profesor, nos cuestionaba esta parte, ¿no? Y nos decía, bueno, tú tuviste esta pérdida tal vez a una edad muy temprana, no sé, a los 11 o 12 años, o hay jóvenes que tienen también pérdidas muy tempranas de sus padres. Yo lo he constatado con algunos de mis alumnos, el conocer a varios chicos que pues a la edad de 2, 3, 4, 5 años o 6 pierden a su madre, un pilar fundamental, ¿no? Pero el profesor decía, no, es que las pérdidas empiezan desde edades muy tempranas y no solamente hablando de que haya fallecido algún familiar, sino cuando tú, por ejemplo, dejas el preescolar, ¿no? Lo que llamamos nosotros el kinder, ¿sí? Empiezas a perder
ahí, desde ahí empiezas a perder tus afectos más cercanos, tus amigos, tu maestra, tu miss, ¿no? Como le dicen los niños pequeñitos, y entonces tu vida se empieza a mover en otros sentidos, se empieza a desestructurar, ¿sí? Empiezas a sentir un dolor, una situación, una tristeza, una pena, y ya desde ahí estamos teniendo pérdidas. Pero qué tan importante es procesarlas y trabajarlas. Ustedes se han preguntado, por ejemplo, si de pequeños o con sus hijos trabajaron este tipo de pérdidas, ¿sí? Creo que generalmente no han sido trabajadas porque lo vemos como algo muy natural. Bueno, pues ya acabó el kinder, el niño va a pasar a la primaria, va a encontrarse nuevos amiguitos, se le va a olvidar la miss y los amiguitos del kinder. Pero no es cierto, todas esas cosas se van quedando, ¿verdad? Se van quedando en el sentimiento, en las emociones, en la nostalgia de la personita y va creciendo con ello. Y son pérdidas no superadas, ¿sí? Pueden hasta recordar a su primer novio, a su mejor amigo con mucha tristeza. Entonces, qué importante es empezar a trabajar todos estos mecanismos de pérdidas desde edades muy tempranas hasta obviamente las edades pues ya mayores o avanzadas, ¿no? Para mí es algo muy importante porque creo yo, y como se los menciono, veo en los chicos que realmente ellos siguen cargando su tristeza, su pena, su dolor, y que pues en una parte sí es normal, ¿sí? En una parte sí es normal no sentir ese vacío, pero bueno, no se les ha dado herramientas para procesar este vacío y seguir adelante. Entonces, pues bueno, la tanatología se encarga de este tipo de cosas. Y bueno, pues el gran temor en este mundo occidental, como lo habíamos hablado, es esta incertidumbre a la muerte. Ese es el gran temor. Por eso es que es un tema poco tratado, hablar de testamentos, hablar de, para algunas personas, en el mes de noviembre, por ejemplo, no, pues que las ofrendas y que los muertos y revivir todo este tipo de situaciones, ¿no? Para personas que les causa conflicto, quiere decir que no han procesado sus pérdidas más cercanas. Entonces, bueno, pues al empezar a aceptar que la muerte es inherente a la vida y comprender que debemos de aprovechar todos estos momentos en los que estamos en este plano, ¿verdad? Podemos empezar a aceptar que en algún momento de nuestra etapa tenemos que despedirnos, ¿sí? Y pues bueno, pues de eso trata la tanatología, aprender a enfrentar a la muerte, a aprender pues a tratar a una persona que está por partir. Creo que también se trata de algo que tiene mucho que ver con la sensibilidad de las personas que se dedican al cuidado de enfermos, llamemos médicos, enfermeras, cuidadores especiales, que yo creo muchos de ellos trabajan en ese campo porque tienen esa sensibilidad de servicio, pero no solamente nos referimos a dar el mejor servicio en la salud, sino a también tener esta parte de la bondad, de ser bondadosos, de ser tolerantes, receptivos con alguien que está por partir. A mí me ha tocado, desafortunadamente, en algunas experiencias en hospitales, encontrar, por ejemplo, a gente que hace su trabajo con, pues tal vez con, pues ya está de mala gana, ¿no? Tratar mal a los enfermos o hacerlo ya como un hábito, algo que ya está implícito sin demostrar esa calidez humana, que eso yo creo que es lo que falta en muchos lugares de salud, de servicios hospitalarios, y llámese no solamente en el sector público, sino también en el privado. Por el contrario, también he tenido experiencias muy agradables al encontrar personitas en el sector privado, hasta en el área de atención médica para mascotas,
que tienen esa sensibilidad con respecto al dolor y al sufrimiento de, pues, de un animalito, finalmente es un ser vivo, y el respeto al dolor de la persona que puede estar viendo que su animalito pues va a fallecer o está en un proceso grave. Entonces, bueno, pues hay de todo, pero creo que es importante rescatar esta sensibilidad del trato al paciente, ¿sí? De ese trato, de esa escucha, no solamente de darle la pastillita o de cambiarle el pañal o de ayudarle, ¿verdad?, en esta parte física, sino el también escucharlo, darle una palabra amorosa, cálida, ¿no? Entonces, bueno, pues la tanatología ha sido referida como la ciencia de la muerte, y este término fue acuñado en 1901 por el médico ruso Elias Mechnikov, quien en el año 1908 recibiera el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos que culminaron en la teoría de la fagocitosis. En ese momento la tanatología fue considerada como una rama más de la medicina forense, o sea, no era tanto como un trabajo pues paliativo, legal, jurídico y nada de eso. Se consideraba parte de la medicina forense, que trataba sobre todo los aspectos de los cadáveres en los términos médico-legales. En 1930, como resultado de los avances de la medicina, se empezó pues ya a hablar de unidades especializadas, instituciones hospitalarias en donde eran trasladados los enfermos terminales para tener cuidados especiales a partir de 1930. Y bueno, pues ya en 1960, después de esa década, se realizaron ya más estudios serios que pues muestran los resultados sobre diferentes observaciones durante la muerte de los familiares y de la propia persona. Entonces, bueno, a partir de esa época, pues se considera ya la tanatología como una ciencia, para lo cual pues hablamos de un personaje muy importante. Todos los que hemos estudiado algo de tanatología, imprescindible leer a esta personita, Elizabeth Kubler-Ross. Tiene varios libros y uno de sus primeros libros era sobre la muerte y los moribundos. Esta persona, una mujer suiza que cambió todo este enfoque de la tanatología, hizo diferentes estudios, hizo diferentes observaciones. Ella básicamente no se dedicó a cuestionar, sino más bien a observar a pacientes terminales y a sus familiares. Y a partir de esos estudios y sus publicaciones fue considerada como una médica pues respetable en este ámbito. ¿Por qué ella se interesó en esta área de la muerte? Bueno, ella relataba en algún momento que pues en su vida ella pertenecía a una familia en donde tuvo 2 hermanas y eran trillizas. Ella era parte de estas trillizas. Entonces ella siempre cree que nunca en su vida joven encontró como su personalidad definida. Ella vivió en un tiempo en donde a las 3 las vestían igual, las peinaban igual, y siempre buscando esos caminos por encontrar su propia personalidad. Entonces ella relata que un día enfermó muy grave de neumonía y la llevaron al hospital siendo muy niña, y se dio cuenta como en ese lugar había otra niña enfermita, en donde pues también estaba luchando por su vida, y a ella los médicos ni le hablaban ni le preguntaban, le hacían tratamientos dolorosos, y vamos, ella se sentía pues sola, bastante sola en ese lugar. También se dio cuenta de que esta niña, que no veía pues cerca ahí a sus familiares, murió, y cuando ella murió pues en el hospital se hizo de cuenta como que no había pasado nada. Entonces eso se le quedó muy grabado a Elizabeth, y ella decidió encontrar como que esa razón o el por qué más adelante en su juventud un amigo de la familia, un granjero,
pues estaba muy grave y lo remitieron a su casa, y entonces ella se pudo dar cuenta que en su casa esta persona pues tuvo los cuidados y el amor suficiente y se pudo despedir de su familia. Y entonces ella recordó a esta niña que había fallecido en el hospital y a este granjero, ¿no? Comparándolos, como sus muertes habían sido diferentes. Y ella consideró que el granjero él había tenido una muy buena muerte. Entonces, a partir de ahí, ella se empezó a introducir en estos estudios, ¿no? Observar a gente pues con discapacidad mental, hizo también muchos estudios con gente de SIDA y también con niños, y todos estos enfocados a este procedimiento y qué pasa con la familia en esta situación. Entonces, a partir de ahí, pues ella es la que sienta las bases y nos habla de etapas de duelo también. El término tanatología, como es definido, bueno, pues proviene del griego thanatos, que pues en la mitología griega se le daba a la diosa de la muerte, hija de la noche. También la muerte es considerada también como la parte de la noche o la oscuridad. En ese sentido, pues desde los griegos se tenía una concepción sobre la muerte, ¿no? Sobre este proceso en donde la persona dormía, ¿no? Llegaba a este sueño profundo, esta oscuridad, en donde posiblemente iba a tener más adelante un renacimiento. Entonces, para muchos es la tanatología, la muerte, pues es como hermana del sueño, así se le decía, al cual se le daba el nombre de hipnos o somnus, que era hijo de la noche. Y entonces, bueno, pues la muerte siempre ha sido representada, y hasta hoy en día en nuestra cultura, con una guadaña. También existen unas ánforas, y con Elizabeth, esta mujer maravillosa, se representa mucho con mariposas, en el sentido de que es un nuevo renacimiento. Entonces, bueno, pues la guadaña, ¿qué significa? Indica que los hombres son cegados o cortados como las plantas o como las flores. El ánfora para guardar las cenizas, y la mariposa, esta transmutación o este cambio de envoltura, ¿no? Pierdes una envoltura para regresar o para tener otra, así como las orugas se convierten en mariposas. La oruga tiene que morir para convertirse en mariposa. Se dan diferentes simbolismos, ¿sí? En nuestra cultura, bueno, pues se ha llegado a hablar hasta de cultos, no sé si tú lo sepas, ¿no? El culto a la Santa Muerte y todo este tipo de situaciones. Pero bueno, en este programa no se trata de hablar de eso, sino del cómo una ciencia o una persona especialista te puede ayudar a superar pérdidas o a transformarte y reestructurar tu vida si estás teniendo cambios o situaciones de aprendizaje muy fuertes que crees que tú solo no puedes manejar, ¿sí? Para eso nos ayuda un tanatólogo, para obtener esta claridad. El tanatólogo no te va a resolver la vida, ¿sí? No te va a quitar tu tristeza, pero sí te puede ayudar a reencontrar estas ganas o estas situaciones o metas, objetivos para vivir de una manera más plena. Entonces, bueno, pues la muerte, considerada como una deidad, ha existido en muchas culturas, y pues ella es concebida como capaz de sanar todos los males. Ciertamente, cuando nos vamos de este plano, pues dejamos de sufrir en el aspecto físico. Existen muchos tratados filosóficos sobre el tema de la muerte. El concepto es muy subjetivo también. Acordémonos que es como hablar de amor, ¿no? Entonces cada quien tiene su propia concepción. Elizabeth Kubler-Ross se dio cuenta de que en este proceso hay fenómenos psicológicos que acompañan al enfermo en fase terminal. Y bueno, pues ella se dedicó a estudiar estos procesos psicológicos, además de implementar algo que se llamó los hospice, que era ayudar a los enfermos a vivir gratamente, sin dolor, ¿verdad?, en lugares especializados.
Y pues esta tanatología tiene finalmente como objetivo fomentar de una manera holística las potencialidades del ser humano, referidas en particular a enfrentar, ¿verdad?, lo difícil de esta prueba, ¿sí?, a establecer lo que llamaríamos una cultura de la muerte, no como lo vemos en nuestra sociedad de vamos a festejar el 2 de noviembre, eso ya es como un festejo, pero lo que yo hablaba hace rato, contradictorio, porque por un lado festejamos esos días, nos acordamos de nuestros seres queridos, pero cuando nos llega a pasar en ese momento no festejamos nada. Entonces es algo muy, muy complejo. Yo no sé si tú te has planteado el cómo o qué te gustaría o cómo te gustaría trascender al otro plano, ¿sí? Esa es una de las cosas que muchos dicen, ay, mejor no hables de eso, mejor hay que hablar de las cosas bonitas de la vida. Este es un tema, mejor cambiemos de tema. Yo me he enfrentado con personas que dicen, vamos a cambiar el tema. Oye, pero es que es muy importante hacer un testamento. Es muy importante dejar todo resuelto en tu vida, o lo más que se pueda resuelto, ¿no? Para que no tengas como, yo considero esos lazos o cosas que te atan en un momento ya de gravedad. Yo no soy experta, vamos, en haber tratado pacientes en estado terminal, pero yo lo puedo hablar en mis seres más queridos. Y entonces casi siempre en gente que conozco o en los seres muy queridos se ve como esta resistencia en muchos de ellos a dejar este plano. ¿Por qué? Pues porque hay cosas pendientes que no cumplieron. Entonces, en mi concepción, yo digo, bueno, si trato de dejar menos cosas pendientes, todo resuelto, todo ordenado, en la medida de las posibilidades, pues tal vez podré dejar este plano con mayor facilidad, ¿no? Aceptar el paciente, ayuda a la tanatología a aceptar que tiene que trascender a otro plano, ¿sí? Y bueno, Elizabeth, y en sus estudios, hace referencia a que, por ejemplo, los niños son los que más fácilmente aceptan este proceso, ¿sí? Somos los adultos los que nos aferramos, los que tenemos mayor apego a las cosas. Elizabeth lo pudo descubrir cuando ella acude a los campos de Auschwitz, este campo de los nazis, en donde descubre ciertas inscripciones en esas paredes, en donde los niños expresaban su percepción a este paso hacia la muerte. Y en esos estaban, ella lo comenta, dibujados estas oruguitas y que se transformaban en mariposas. O sea, los niños no lo podían manifestar o expresar con palabras, pero lo expresaban con dibujos, y para ellos era esta transformación. Entonces, bueno, pues uno de los puntos que ella retoma para proyectarlo en sus libros es esta transformación y esta conciencia de la aceptación. Otro de los personajes que también es importante estudiar cuando tú estás pues profundizándote en esto de la tanatología es a Viktor Frankl, que yo no sé si tú lo hayas escuchado, un judío que también vivió en los campos de Auschwitz y fue un filósofo también del siglo XIX, en donde pues él vivió situaciones muy, muy difíciles, o sea, siempre con esta temor o situación de que él va a morir. Entonces Viktor Frankl, a raíz de sus vivencias que logra expresar en un libro que se llama El hombre en busca de sentido, él habla de una disciplina más, que es la logoterapia. La logoterapia en momentos de caos, en momentos de gran sufrimiento, es otra de las herramientas que puede ayudarnos, ¿verdad?, para poder procesar estas situaciones que nos sacuden, ¿no?, o que nos tienen muy mal. Él, como parte de su vivencia en estos campos, pues
todo el tiempo trataba de sacar lo mejor posible para sobrevivir. Entonces él habla de que hay que buscar siempre, siempre, a pesar de las circunstancias de las que tú estás viviendo, siempre hay que buscar un sentido a la vida, que ese sentido es el que te va a mover, el que te va a mantener, el que te va a hacer luchar por la vida. Entonces él pues también plantea a esta disciplina como parte de la psicoterapia, ¿no? La logoterapia como una ayuda para los que están pasando por situaciones muy fuertes, como él es el ejemplo vivo de que logró salir de estos campos y que vivió situaciones en donde en algún momento pensó que iba a morir, pero jamás, jamás, jamás se abandonó al dolor o al sufrimiento. Trató de que esta situación, ¿verdad?, no lo rebasara. Y eso es algo muy admirable, porque no estamos hablando de literatura barata o de películas o de ciencia ficción. Estamos hablando, tanto en el caso de Elizabeth como en el caso de Víctor, de casos que fueron aplicados en sus vidas propias, ¿sí?, en sus experiencias, en sus estudios, en sus observaciones. Entonces, pues bueno, si a ti te interesa, puedes revisar alguno de estos materiales, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Y pues además hay mucha literatura en donde pues se nos dice que no hay recetas mágicas, pero sí es importante considerar como punto la aceptación, el reforzamiento de una fe, el rodearse de personas o estar con personas positivas que nos brinden calor, que nos brinden amor. Eso es muy importante. Eso es lo que Elizabeth planteaba, ¿no?, en esta situación del caso del granjero que fue a morir a su casa y que fue una buena muerte porque logró despedirse. Una vez un alumno me preguntó si uno no se podía despedir porque la muerte había llegado muy intempestivamente a la familia y que no había alcanzado a despedirse de esta personita, que cómo era, que cómo le hacía, que cómo podía hacerlo, ¿no? Porque se sentía con esta situación, de este sentimiento que no pudo decirle muchas cosas. Bueno, pues hoy en día hay diferentes técnicas, diferentes estrategias en cuanto a ello. Se habla también de que tú puedes pues escribirle cartas, hablarlo como si de verdad estuviese la persona y despedirte de ella, de darle las gracias y sobre todo agradecer este tiempo compartido. Entonces, pues hay muchas situaciones. Por ejemplo, Elizabeth Kubler, ella en su muerte, lo que al comprender todos estos conceptos, quiero compartirles, amigos, que ella se despidió de una manera bien bonita. O sea, ella quiso que hubiera globos, que hubiera pétalos de flores, que fuera un momento de trascendencia, como lo hacen en la India, que se despiden de sus seres queridos, queman las piras y agradecen, ¿verdad? Y es un momento festivo porque el alma se va a liberar. Entonces, pues bueno, Elizabeth, con tantas experiencias que ella tuvo en su larga trayectoria, hizo un funeral de acuerdo a sus medidas y de acuerdo a lo que ella deseaba. Esa situación a mí me hace también mucho ruido y luego a veces planteo y digo, sí, eso suena bonito, quién sabe si en la realidad pues se pudiese llevar a cabo o los dolientes lo pudiesen llevar a cabo. A mí me gustaría que sí fuera cierto, ¿no? Pero pues bueno, también Elizabeth nos planteaba que en este estudio de la tanatología, la muerte, el duelo y todo ese proceso que las personas vamos llevando, pues existen 5 etapas que debemos de entender y cada quien procesar de acuerdo a sus vivencias y a sus experiencias. Yo te las mencioné rápidamente. Una es la negación, no aceptar esta situación. Otra pues es la ira o el enojo, te enojas contra todos, contra un ser supremo, contra el universo. Otra es la negociación, piensas que esto puede ser una etapa que tal vez puedes negociar con un creador, que se puede posponer tal vez esta etapa de despedida o de sufrimiento.
Otra etapa es la depresión, donde la gente pues se sume en una enorme tristeza, pero que finalmente llega la última etapa, que es la aceptación. Cada uno de nosotros vivimos nuestros duelos de diferente manera. Para algunos especialistas consideran que un año, vivirlo en un año aproximadamente, este proceso de etapas y de aceptación y de reacomodo de la estructura de una nueva vida, pues es lo más adecuado. Ya cuando pasa o sobrepasa a 2, 3 años, pues bueno, ya será necesario acudir a un especialista. Entonces, pues aquí hay un recurso más, los tanatólogos, que están a tu servicio hoy en día, también en los hospitales públicos y privados te puedes acercar. Y yo, como una última recomendación en este camino de estudio que a mí me interesa mucho, pues les voy a dar 2 recomendaciones. Un libro que recomendé a mis jóvenes alumnos en el proceso de término de esta etapa escolar, porque también es una pérdida, ¿sí? Una pérdida de estabilidad, de amistades, de un confort. Yo les recomendé que leyeran Martes con mi viejo profesor, de Mitch Albom. Es un libro muy recomendable, es un caso de la vida real en donde un hombre con una enfermedad terminal vive lo más dignamente estos momentos, sus últimos momentos de vida. Y también les voy a recomendar 10 lecciones de vida desde la muerte, de Mike Dudley, donde pues por ejemplo don Miguel Ruiz, autor de Los 4 Acuerdos, nos dice que es un libro sobre la vida que te ayudará a ver más belleza, sentir más poder y conocer más amor, ¿sí? Pues yo me despido de ustedes. Un tema pues para algunos tal vez algo abrumador. A mí se me hace un tema muy interesante que también tiene que ver con el amor, sí, tiene que ver con amar en este plano y también amar intensamente al que está por irse, sí, que se vaya con esta sensación de amor. Igual cuando terminas un divorcio, cuando acabas con esto o con una amistad, también demostrarle este amor que tú te despides con este amor incondicional, agradeciéndole por su estancia en tu vida. Igual cuando una mascota se te va, agradecerle mucho con amor por haber compartido todos estos momentos. Pues bueno amigos, yo como siempre les digo, yo soy Rosy Reynoso y ustedes tienen el poder, la energía, la capacidad de transformarse primero ustedes y luego cambiar el entorno. Amen mucho, besen mucho, agradezcan mucho, exprésenselo a toda la gente que tienen a su alrededor y nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Con más temas de reflexión y de análisis. Si te gustó este programa, compártelo, dale like, les agradezco.